Habiendo realizado todo lo anteriormente mencionado, para poder iniciar un nuevo proyecto podemos utilizar el siguiente proceso, que consiste básicamente en reconocer el proyecto, el cual puede ser pues revisar la información previa al proyecto. En caso de que estemos partiendo de un proyecto ya existente en CAD, podemos revisar estos planos CAD y podemos ir revisando las diferentes especificaciones técnicas para poder definir los materiales, para poder definir el método constructivo que se va a emplear, ¿no es cierto? Lo siguiente que tenemos que hacer pues es seleccionar la plantilla indicada. Lo hemos visto anteriormente que podemos cargar la plantilla y a partir de esta pues podemos iniciar un proyecto. Lo siguiente que tenemos que hacer entonces es pues definir la ubicación del proyecto. Podemos definir la ubicación del proyecto, ya sea esta georreferenciada o si no sea unas coordenadas reales relativas. La clave para la colaboración, para el trabajo en conjunto, se encuentra pues en definir el punto cero del proyecto. A continuación lo que tenemos que hacer es empezar a configurar los datos del proyecto. Después de esto tenemos que definir ya en el programa las unidades en las que vamos a trabajar. Tenemos que definir también y configurar en algún caso los materiales que vamos a utilizar. También podemos hacer otras modificaciones adicionales. Esto también lo podemos hacer después, pero en mi caso yo siempre prefiero hacerlo al principio, la cual es definir o modificar los recubrimientos según lo requiera el proyecto, ¿no? Posterior a eso ya tengo todas estas configuraciones. Lo que voy a hacer pues es empezar a generar los niveles. Estos se generan únicamente en las vistas de alzado, no en las elevaciones. Puedo después generar mis rejillas. Yo aconsejo generar las rejillas en vistas de planta, ¿no? Aunque también se pueden generar las rejillas en las vistas de alzado, en las elevaciones, pero yo aconsejo utilizar las rejillas en las vistas de planta. Posterior a esto, haciendo todas estas configuraciones, definiendo ya el campo de trabajo, podemos comenzar a modelar. Bueno, entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a empezar a reconocer un proyecto. Este va a ser un archivo de ejemplo que nos va a servir para poder ir viendo el proyecto. Bueno, este archivo lo podemos ir viendo y primero de este archivo podemos ir viendo los niveles que tenemos, los elementos que tenemos, las rejillas que vamos a ir empleando, ¿no? Vamos a ir viendo acá los detalles, por ejemplo, vamos a ir viendo acá que tenemos también escaleras, que tenemos muros de ascensor y acá podemos ir viendo, por ejemplo, los niveles que tenemos, ¿no? De piso 1, piso 2, las elevaciones, ¿no? De esa forma entonces yo puedo ir trazando el campo de trabajo para poder modelar el proyecto. Una vez que realizo todo esto, ya lo siguiente que voy a hacer pues va a ser definir la plantilla del proyecto. Como había indicado, para poder definir la plantilla del proyecto, lo que voy a hacer pues va a ser irme a archivo, en archivo voy a seleccionar nuevo y me va a salir esta ventana, ¿no es cierto? Donde yo voy a seleccionar mi plantilla, voy a decir que es un nuevo proyecto, voy a dar a aceptar y ya tengo iniciado un nuevo proyecto. Dicho esto, entonces para eso en la vista de Revit voy a nuevo. En nuevo pueden ver que ya en caso de que tenga varias plantillas, entonces puedo ir a nuevo y a nuevo en esta vista pues puedo seleccionar la plantilla que yo deseo utilizar. En este caso, por ejemplo, va a ser esta. Digo que voy a crear un nuevo proyecto, no que voy a hacer una plantilla de proyecto, sino que creo un nuevo proyecto y le doy a aceptar. Como nosotros hemos cargado las plantillas, pues acá podemos ver, ¿no? La plantilla directamente sin necesidad de ir a nuevo y podemos partir desde acá. Entonces yo selecciono esto de acá, se me abre el archivo y ya puedo comenzar a trabajar mi proyecto.